Bendecida madrugada, mis hermanas. Vamos a iniciar con la oración. Amado Padre Celestial, te damos gracias, Señor, por esta bendecida mañana que estamos aquí, Señor, para deleitarnos y gozarnos en tu presencia, para escuchar tu maravillosa palabra, Señor, a nuestra vida, a nuestro corazón. Gracias por esta mañana que nos permites levantarnos y cada una de mis hermanas que se bendice para venir a escuchar tu palabra, Señor, este alimento espiritual que cada una recibimos. Padre amado, con ese amor, con ese cariño, con ese anhelo, con ese deseo con el cual deseamos toda tu palabra, Señor, todos los días de nuestra vida. Gracias te damos, toma el control de todo, te amamos, te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos, en el nombre que es sobre todo nombre, Cristo Jesús. Amén. Bueno, mis amadas, vamos a iniciar con el estudio del día de hoy. Seguimos con el mismo tema que es combatiendo la duda. Hoy nos toca ver la duda del propósito, cuando se duda del propósito que es el llamado de Dios, ese llamado que tenemos cada una que está aquí. Todas nosotras tenemos un propósito, todas las que ya pasaron y lograron ese propósito y todas las que faltan más por llegar a los propósitos, porque toda persona desde que nace con un propósito. Dice Santiago 1:6, pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. Pues dudar es vacilar entre dos opciones contradictorias, o sea, no estar seguro de algo. Dice aquí algo muy importante y sabemos que Jesús nos lo enseñó, ¿verdad? Nos lo dejó bien enseñado, que no debemos tener duda cuando pidamos con fe, porque si estamos dudando, es como ir y venir, como son las ondas del mar, ¿verdad? Van y vienen. Entonces no podemos obtener nada estando así, porque tenemos que estar firmes, bien cimentadas en lo que queremos, porque recordemos que la fe no es por vista, sino tenemos que estar conscientes y bien firmes con lo que queremos. Dice Proverbios 25, como aguas profundas es el propósito en el corazón del hombre, pero el hombre de entendimiento logrará extraerlos. Hay una diferencia entre la duda y la incredulidad, pues la duda es una cuestión de la mente y ataca nuestros pensamientos, mientras que la incredulidad es una cuestión del corazón. La duda es cuando no podemos entender lo que Dios está haciendo y por qué lo está haciendo. La incredulidad es cuando nos negamos a creer que la palabra de Dios es la verdad absoluta. Como aguas profundas es el propósito en el corazón del hombre, pues recordemos que lo podemos ver como es algo que está muy profundo, ya se hace un pozo en el mar, y es algo que tenemos que alcanzar. Dice, pero el hombre de entendimiento logrará extraerlo. El hombre que tenga la inteligencia, el entendimiento para buscar precisamente encontrar y buscar ese propósito, lo va a lograr. O sea, tienes que buscar y lograr quitar la duda, sacar esa duda, ¿sí? Quitar esa duda para que tú puedas encontrar ese propósito, para que lo puedas sacar de ese pozo, muy en el fondo, logres encontrar ese propósito, porque ya sin la duda vas a encontrar ese camino fácil para lograr el propósito por el cual el Señor te ha mandado llamar. Todas tenemos un propósito y hasta ahora lo hemos sabido, ¿verdad? Y ahora lo más importante es quitar toda duda para lograr ese propósito que el Señor tiene. Hemos escuchado y los que leemos la Biblia sabemos que hubieron muchos personajes en la Biblia que lograron el propósito, pero al principio tuvieron la duda, al principio tuvieron esa contaminación de la duda, pero hasta que lograron deshacerse de la duda y se cimentaron en lo que realmente tenían por propósito, entonces lograron todo aquello que por lo que habían nacido.
porque sabíamos que varios tenían un propósito, en algunos casos desde que nacieron, ¿verdad? Lo podemos ver como por ejemplo en el caso de Sansón, que ya desde que nació ya tenía un propósito y se sabía su propósito y aún así no hizo caso. Entonces, al final de cuentas el propósito se cumplió, pero primeramente tuvo que pasar por otros caminos, ¿verdad? Por otras desviaciones que no eran las que tenía Dios. Entonces, aquí la importancia de quitar la duda y todo aquello que nos aleja del propósito. Pero ¿por qué dudamos? Pues la duda viene por miedo a enfrentar cualquier situación difícil o simplemente no estamos seguros de que algo sea verdad, sea correcto o que realmente se vaya a cumplir. La duda siempre tiene un principio. Veamos el caso de Abraham en Génesis 15 del 7 al 8. Y le dijo, yo soy Jehová que te saqué de Ur de los caldeos para darte a heredar esta tierra. Y él respondió, Señor Jehová, ¿en qué conoceré que la he de heredar? En esta pregunta que le hace Abraham al Señor, ¿realmente se puede ver como una duda? Pues realmente sí, si lo vemos es una duda muy grande, es porque ya le está diciendo, ¿verdad? ¿Cómo voy a saber que me vas a heredar, verdad? Está dudando de la palabra de Dios, ¿verdad? De que realmente vaya a cumplir el propósito. Entonces, porque simplemente no está seguro que algo se vaya a cumplir. ¿Verdad? Es cuando no estamos en esa duda de ese propósito que no estamos seguros si realmente vaya a ser para nosotros, si realmente estamos llamados, si realmente se va a cumplir, si realmente el Señor tiene palabra. Entonces, es ahí esa duda, porque aún así, hay testimonios donde a lo mejor hasta la duda, realmente tienen la duda si el Señor existe. Entonces, imagínense que qué fuerte que tengan la duda todavía de eso. El punto en que llegan casi a ahogarnos, la duda llega hasta ese punto, pero nuestro Señor es tan bueno y bondadoso que siempre nos sostiene de su mano y nos saca de cualquier situación que nos encontremos. Entonces, debemos de poner siempre en las manos del Señor ese propósito para que cuando nosotras oremos, siempre pedirle al Señor que se cumpla su voluntad, que es que se cumpla ese propósito en cada una de nosotras. Entonces, también es muy importante el orar por ese propósito por el cual hemos sido creadas, por el cual nacimos, por el cual ese propósito, por el cual desde un principio lo teníamos. Y ya el Señor, Él ya sabe cuál. Y si alguna tiene duda del propósito, es muy importante también llevarla a la oración para que salga toda duda, todo temor, porque el temor no es bueno, también es un espíritu también que debemos de desechar de nuestra vida, la duda y el miedo del propósito, porque a veces tenemos miedo de cuál será ese llamado, ese propósito. La duda siempre prueba nuestra fe, la fe que se apoya en un Dios revelado, porque ya no es un Dios desconocido, Él se nos ha revelado. Desde el momento que fuimos llamadas y que llegamos a este desierto, a este tiempo con Él, ella es un Dios revelado porque se reveló ante ti. Ahora sabes que existe, ¿verdad? Sabes que Él está aquí, que te está escuchando, que te está viendo. Pues no es que estemos perdidos cuando dudamos, porque como mostramos en esos ejemplos, estos eran hombres y mujeres de Dios. Y es que, te aleja de lo que Dios tiene para ti. La duda hace que tu proceso dure más tiempo, cuando Dios puede darte la salida de inmediato. Entonces, sabemos que tenemos que quitar esa duda para que ese propósito se cumpla lo antes posible. Pero podemos preguntarnos entonces qué hacer con la duda.
pues hacer con la duda es llevarla al Señor con oración y súplicas, ya que Él sabe que somos seres humanos, imperfectos, y a través de su espíritu y su palabra puede iluminar nuestro entendimiento y tranquilizar nuestro espíritu, pues nos ayudará a que nuestra fe y confianza aumente mucho más en Él, y el aumentar nuestra fe, esta será cada día más fortalecida, lo cual no dejará tiempo a la duda, y ese gran propósito que tiene nuestro Señor para con nosotros se dará por cumplido en el perfecto tiempo de nuestro amado. Pero podemos preguntarnos, ¿por qué dudas de tu propósito? No debes temer, pues ya el Rey de Reyes y Amo de Señores nos redimió. A ti te puso nombre, nos puso nombre, por lo que no debes perder de vista tu propósito, tus metas, tu visión, tus sueños, por aquello que fuiste llamada, por aquello que estás aquí. No debes de querer que eres solo otro ser humano. No naciste por casualidad. Tú naciste con un propósito. Sí, tienes un rumbo, sí lo tienes. Tienes un rumbo, tienes un destino, tienes una meta a la cual tienes que llegar. Ese propósito, cada una ya lo conoce y todos la conocemos. No venimos aquí ni por el pan ni por los peces. No venimos por el milagro, no venimos a frotar la lámpara del genio. Venimos aquí precisamente a servir, venimos por un llamado, venimos a llevar el evangelio. Así como Jesús también lo tuvo, ¿verdad? También tuvo un propósito. Nosotras también. Y Jesús lo dejó dicho, ¿verdad? Que debemos de llevar el evangelio. Y no nomás se lo decía a sus discípulos, sino también era a todas las generaciones que estaban por venir. Si solamente fueron los pioneros, fueron los apóstoles, pero también nosotras, todavía hasta la actualidad, las generaciones tenemos ese propósito como el que llegó Jesús, que era evangelizar, que era ese llamado, ese propósito que tenemos. Sabemos que tenemos a lo mejor ese llamado a orar, ese llamado a interceder, ese llamado a ser hijas de Dios, ese propósito divino que es encontrarlo a Él. Y ya llegamos, pero tenemos que llegar mucho más allá, que aunque muchas vienen, ¿verdad? Que por el milagro, realmente las que vienen realmente y no encuentran el amor de Dios, no encuentran ese propósito, no entienden el propósito, son las que se van, son las que lo dejan abandonado y tirado en medio del camino al Señor, porque realmente no encontraron en este proceso, no encontraron el amor de Dios, no encontraron la verdad, no encontraron y no se dieron cuenta ni siquiera del más mínimo detalle del propósito del cual el Señor las mandó llamar, porque el propósito por el cual fueron creadas, y son las que fácilmente dicen, no, es que Él no me escucha, es que no, no esto, no, no lo otro, y se retiran y se van otra vez al mundo. ¿Por qué? Porque no lograron ese entendimiento, como leímos en uno de los primeros versículos, ¿verdad? No lograron esa sabiduría para lograr esa profundidad y encontrar ese propósito. No lograron extraer el propósito y no entendieron nada, no vieron. Entonces se van. María, la madre de nuestro Salvador, por ejemplo, eh, sabía que el bebé que esperaba era hijo del Todopoderoso. Imagina, Jesús fue concebido de forma sobrenatural. Es obra y gracia del Espíritu Santo. Pero ¿por qué te recuerdo esto? Bien, estarás de acuerdo si has leído la Biblia en que María no divulgó este propósito. Es decir, ella no le contó a nadie acerca del propósito de su hijo. Es más, creo que eran pocas las personas antes de fundar su ministerio que conocían sobre el propósito de Jesús, pues muy pocos sabían que Él era el Salvador de este mundo.
Es más, creo que el número de personas que manejaban esta información era escasísima, pues para iniciar, recuerda que ni siquiera la familia de Jesús creía en él, no creían en su llamado. Por lo tanto, pues no te sientas mal si los demás dudan del tuyo. Y podemos ver en este versículo, Marcos 3 del 20 al 21. Jesús llegó a una casa y la multitud se juntó de nuevo, a tal punto que ellos ni siquiera podían comer. Cuando sus parientes oyeron esto, fueron para hacerse cargo de él porque decían, está fuera de sí. Y en Juan 7 del 3 al 5 dice, por eso los hermanos de Jesús le dijeron, sal de aquí y vete a Judea para que también tus discípulos vean las obras que tú haces, porque nadie hace nada en secreto cuando procura ser conocido en público. Si haces estas cosas, muéstrate al mundo, porque ni aun sus hermanos creían en él. La duda es uno de los mayores obstáculos para estar seguros de si tu llamado viene realmente de Dios. Hablo de la duda que tienes de ti misma. Es interesante, pero la mayoría de nosotros creemos conocernos mejor que nadie y realmente es así, pero la mayoría de las veces desconocemos nuestras virtudes. Nos cuesta reconocer nuestros errores y hasta nuestros pecados. La duda es uno de los mayores obstáculos precisamente para conocer el propósito por el cual fuimos llamadas. ¿Por qué? Porque muchas veces no creemos que tengamos esa, esa virtud, muchas veces no creemos ni nosotras mismas que realmente el llamado nos lo hizo Dios, porque podemos pensar, pero es que cómo fue que me escogió a mí y por qué me escogió a mí, por qué el llamado fue para mí, ¿por qué? Porque dudas de ti misma es una de las principales, dudas, el primer obstáculo eres tú realmente, ese obstáculo para el propósito del Señor, porque no crees que ese propósito sea para ti, no crees que el Señor ya te había elegido desde antes de que tú nacieras. Desde antes Él ya te había elegido. No, nosotras no lo elegimos a Él. Él nos eligió a nosotras y debemos de tener siempre en la mente. Y es cuando estás seguro de tus virtudes. Y la Biblia, su palabra, nos puede quitar muchos temores, porque si leemos la Biblia podemos ver que en muchos casos el Señor eligió pecadores y podemos pensar a las peores personas precisamente fueron elegidas. Lo podemos ver en el caso de Pablo de Tarso, que él fue uno de sus grandes perseguidores y aún así él dijo, yo lo elegí para, para que me diera a conocer al mundo. Entonces, podemos ver que grandes propósitos fueron hechos para personas que a lo mejor eran podemos pensarlo, ¿verdad? Una de las peores del mundo, alguien que pudiéramos decir es que cómo puede ser que fue llamado como él, ¿verdad? Este, pero es donde nosotros debemos de quitar ese obstáculo entre nosotras para que ese propósito se logre. El saber que tenemos virtudes que a lo mejor están desconocidas para nosotras, pero que el Señor en su total conocimiento, en su gran sabiduría, Él las conoce. Y nosotras debemos de examinarlas, conocerlas y sobre todo creer en Él, en lo que Él está haciendo y tener ese voto de confianza para nosotras mismas también, en que podemos ser capaces de lograr el propósito por el que fuimos llamadas, de que tenemos esa capacidad para lograrlo, porque realmente también nos estancamos cuando creemos que no podemos lograr lo que se nos ha encomendado. Tenemos miedo, tenemos duda de que podamos ser lo suficientemente fuertes para lograr ese propósito. Pero recordemos que si fuimos llamadas, el Señor ya sabe que podemos lograrlo. El Señor sabe qué propósito nos puso en nuestras manos y sabe que lo podemos lograr, que tenemos la sabiduría y el entendimiento para lograrlo, la fuerza necesaria.
No estamos aquí ni por error ni por equivocación, porque cuando podemos pensar, es que a lo mejor el Señor se equivocó, estamos blasfemando en contra del Señor, porque estamos diciendo que el Señor se equivoca y sabemos que el Señor es perfecto y no tiene error alguno. Entonces, es decir, el Señor tiene errores, equivocaciones, tiene defectos. Entonces, qué gran blasfemia, estamos en contra del Señor. Entonces, donde tenemos que estar fuertes y sobre todo fuertes con su palabra, el conocerlo, el por qué la importancia de escudriñar todos los días su palabra de día y de noche para estar fuertes cuando vienen esas dudas, el recordar, bueno, pues si Pablo de Tarso, que siendo pecador y perseguidor lo pudo hacer, todo lo que hizo, pues cuanto más yo puedo lograrlo, porque nosotras también tenemos nuestros errores, nuestros pecados, nuestros defectos, pero precisamente este el Señor nos escogió porque recordemos que son llamados los pecadores, no los justos. Ha mandado llamar a los pecadores precisamente para ese arrepentimiento. Y a través de ese proceso, a través de ese arrepentimiento, es que se va a lograr el propósito del Señor. Y tenemos que estar bien fuertes para eso y tenemos que quitar toda duda de eso. Asimismo, la otra cruda realidad de este asunto es que la duda también está sembrada en la mente de otras personas que te conocen o creen conocerte. Esto lo digo porque ya son personas que te conocieron y han visto tus errores, por lo que creen firmemente que es imposible que tú recibas el llamado que es el propósito de Dios para tu vida. En tu caminar, en este tiempo, en este desierto, en este tiempo que te está ministrando el Señor, te vas a encontrar también con la otra parte, que es que la misma gente a tu alrededor te mete la duda porque, ¿verdad? Mucha gente no cree en tu propósito. No cree que tú seas llamada por el Señor, que a lo mejor, a lo mejor el día de ayer, unos días antes, unos meses antes, a lo mejor eras de las que era fiestera, parrandera, a lo mejor, andabas en malos pasos, a lo mejor, habías tenido una mala vida y de repente ya estás en las cosas de Dios, de repente ya le estás sirviendo, de repente ya amas a Dios. Entonces muchos no van a creer y a lo mejor pueden cimentar en ti esa duda y tú puedes creértela al punto de que no crees precisamente también por esos defectos que el Señor te haya llamado, pero aquí es donde tú debes de sacar esa duda y hacerte más fuerte para ese propósito, de no escuchar a la gente a tu alrededor, no escuchar lo que los otros creen, ¿sí? Porque esas personas, realmente sabemos que las personas solamente juzgan y critican, pero tú debes de estar fortalecida con lo que realmente sabes. Tú sabes que el propósito es para ti y tú tienes que hacer lo que a ti te compete. Entonces vas a encontrarte con ese tipo de personas, más a las personas que están cerca de ti, las personas que están a tu alrededor, a lo mejor las personas que más quieres, más aman, van a dudar también de ti, pero tú ahora conoces la verdad, ahora conoces al Señor, sabes lo que Él está haciendo, o por lo menos lo que está intentando todavía, que claro, se va a llegar al propósito, pero en este momento Él está intentando con todas sus fuerzas ayudarte a que se cumpla ese propósito. Y podemos seguir con el tema de Jesús, pero ¿por qué en un inicio la familia de Jesús no creía en su ministerio, que era uno de sus propósitos y era un propósito muy grande? La respuesta es sencilla, pues la familia de nuestro Señor lo miraba con ojos carnales, es decir, con ojos humanos, siendo incapaces de filtrar toda su incapacidad. Entonces, la familia de Jesús no lo miraba
con los ojos de la fe, lo miraba con los ojos humanos, los ojos carnales. Entonces no creían realmente que él fuera el Salvador, que él viniera a evangelizar, no creían que fuera el Hijo de Dios o que viniera en el nombre de Dios, no lo creían. Eh, Sabemos que en este caso, pues María sí, pero estamos hablando de, mencionaban en los versículos anteriores que eran los hermanos. Todos sabemos que cuando tenemos dudas sobre nosotros mismos, no solo dudamos de nuestras virtudes o capacidades, tampoco tampoco podemos ver el potencial de otros. Si nosotras mismas dudamos de nuestras capacidades, de nuestras virtudes y de nuestras fortalezas, tampoco podemos ver el potencial que hay en otros, viéndolo para comprender a las otras personas, sí, que no crean en ese propósito. Si ellos mismos dudan de sí, pues imagínense de nosotras mismas. Claro que no van a ver potencial en nosotros porque ni siquiera pueden ver el potencial que ellos mismos tienen. Entonces, es donde tenemos que tener esa inteligencia y esa facultad para discernir en esto. Y pues te lo diré de otra manera, si te dicen que eres, por ejemplo, un bueno para nada, un fracasado, es imposible que ellos mismos crean que porque cometieron errores tú tampoco puedas lograrlo. Nadie es profeta en su propia tierra, lo dijo Jesús mismo. Ellos no van a creer en ti porque para ellos tú eres su reflejo. Lo peor es que la gran mayoría de las veces estas fallas que ellos ven en ti o en ellos mismos son imaginarias. Hoy en día, fíjense, nos lo dijo Jesús y hoy en día es utilizado hasta en la psicología, ¿verdad? Cuando dicen es que si te critican, si hablan mal de ti, si dudan de ti, si dudan de lo que tú vayas a hacer, de un propósito o una meta, es porque ellos no lo pueden lograr. Entonces tú eres el espejo de ellos, realmente. Todos los defectos que hayan en ti realmente son los defectos que ellos tienen. Y aquí también Jesús lo decía, ¿verdad? Nadie es profeta en su propia tierra. Es difícil creer, pero es así. La mayoría de nosotros solo vemos nuestras fallas porque los demás se han encargado de convencernos de que solo hay faltas, errores y más fallas en nosotros. Y pues ahí es donde te debes de preguntar, ¿cómo es posible que alguien que piense así pueda ver en ti un llamado divino? ¿Cómo es posible que una persona que piensa así pueda pensar que tú tienes un propósito divino? Porque nuestro propósito realmente es divino, no es un propósito terrenal ni un propósito para que después te vayas al mundo, porque muchas creen que el propósito del Señor nada más es que yo sea feliz, que, que tenga todo, que viva, que tenga esto y esto, y que al ratito lo abandone y me vaya a vivir mi vida. No, todas las que estamos aquí y que tenemos ese propósito es un propósito divino y que se va a cumplir la voluntad de Dios. Y es donde debemos también limpiar nuestra mente de que estamos aquí solamente por los peces y nos vamos a ir al mundo. No, nuestro llamado es divino, un llamado por la palabra de Dios y tenemos que llevar por obra la palabra de Dios. Tenemos que ver ese propósito, ese llamado divino que tenemos, que no es solamente de lo voy a recibir, va a pasar esto o voy a hacer esto un tiempo y después me voy. No, cuando llegamos al Señor es porque el Señor quiere que lleguemos a la eternidad y tenemos que poner en práctica todo lo que nos ha enseñado durante toda nuestra vida. No estar en hipocresía de que solamente un tiempo, lo que recibo mi milagro, lo que recibo lo que yo quiero y después me voy. No es así. Entonces, debemos de comprender realmente lo que es nuestro propósito, que sabemos que es el llamado de Dios para nosotras, ese propósito que tiene, que es
hay grandes propósitos y hemos visto en la palabra de Dios que hay propósitos, que se cumplieron propósitos muy grandes, propósitos muy, muy fuertes. Entonces es donde nosotras debemos de ver, que se cumpla ese propósito. Por suerte y para la gloria de Dios, hay muchas personas que han tenido, que podemos ver, ¿verdad? Un pasado horrible, lleno de errores, pecados, gente que proviene de hogares disfuncionales, humildes, etcétera. Pero la diferencia es que ellos sí creyeron para la gloria de Dios, sí creyeron en las promesas y en el propósito de nuestro Señor y aceptaron convertirse en instrumentos de Dios. Que aquí una de nuestras respuestas, ¿verdad? Somos instrumentos de Dios. Hay que creer en las promesas del Señor, en ese propósito que por el cual nacimos y convertirnos en ese instrumento que de nuestro Señor. Somos un instrumento para ese propósito, ¿sí? Tenemos ese propósito, tenemos que estar bien conscientes de que ese propósito se debe de cumplir y debemos de dejarnos ser ese instrumento que el Señor quiere que seamos. Te vas a encontrar a lo largo de tu llamado con personas sorprendidas de tu éxito y propósito en el Señor, porque se les hace imposible creer. Te vas a encontrar con personas que no van a creer que tu provisión venga del Señor, que no van a creer que tú vayas que estés llegando más allá en algo, en los caminos del Señor, que a lo mejor que no van a creer que, ay, ¿cómo va a estar ministrando? Es pura mentira a lo mejor lo que habla o no sabe ni lo que dice. Te vas a encontrar con personas que van a dudar de ese propósito porque está siendo instrumento del Señor. Van a dudar de que tú seas ese instrumento que el Señor está utilizando. Pero debes de tener claro que vas a tener resistencia, que vas a enfrentar una prueba grande y que será difícil mantenerte en ese propósito del Señor que Dios te ha hecho, pues Él te ha escogido. Recuerda que hay un enemigo en tu contra que no quiere que te levantes, que no quiere que llegues a ese propósito. Y es donde tú debes de ser fuerte para pasar esa resistencia, para pasar esa prueba. Debes resistir el enemigo. Vas a ver incluso a tu propia familia en tu contra, igual que Jesús, como en los versículos anteriores, ¿verdad? Que van a creer que estás mal, estás loca, que no, que estás alucinando. A lo mejor hasta que van a decir, ¿verdad? Esa está drogada o qué le pasó, como dicen ahora, ¿verdad? De cuál se fuma, de cuál, o sea, ¿qué le pasa? Entonces, hasta tu propia familia van a estar en tu contra porque no van a entender. Recordemos que siempre nos dicen, es que el llamado es para ti, no es para los demás. Por eso, como el llamado es para ti, solamente tú lo puedes entender. Y eso es entre el Señor y tú. Pero mantente firme en tu llamado a pesar de las circunstancias. Dios pone en el corazón de sus hijos tanto el querer como el hacer. No trates de explicarle a las personas lo inexplicable. Solo sigue lo que Dios ha puesto en tu corazón. No olvides que tu duda se convierte en desobediencia. El dudar del Señor, estamos en rebeldía, en esa desobediencia, porque no estamos haciendo lo que hemos sido llamados, ¿verdad? Lo que te está poniendo el Señor en tu corazón. Entonces, imagínense la duda que se convierte en desobediencia, que, que qué horror, porque sabemos que el Señor odia la desobediencia, entonces también aborrece la duda. Si le has creído a Dios, Él hará su parte. Te guardará en el hueco de su mano, te dará sabiduría. Si tú se la pides, si tú sabes que estás falta de sabiduría, de entendimiento, pídesela que Él te la va a dar en abundancia. Si tú has decidido y has llegado aquí de verdad porque quieres cumplir esa misión, ese propósito por el cual fuiste llamada, pues realmente te felicito que estés aquí por ese propósito.
para que seas instrumento en las manos del Señor, ¿verdad? Porque has creído, aún sin ver, has creído, porque sabes que Él también te va a cuidar en este tiempo que en este tiempo que el Señor te va, te va a ministrar en este tiempo, que está cuidando de ti en este tiempo, que Él es tu provisión en este tiempo, que todo viene de Él. Si tú has decidido creerle, adelante, qué bueno, porque sigues aquí, estás siguiendo y se va a cumplir ese propósito para tu vida, porque todo lo que el Señor ya tenía previsto para cada una se cumple en cada una de nosotras, se cumplen en esos llamados. Y a lo mejor tu llamado es a llevar más almas a Él, llevar más almas a los pies de la cruz de Cristo. Tu llamado es tan importante y debes de creerlo, que es importante el llamado, es importante tu propósito, donde este, tú debes de estar fuerte y firme precisamente para que se cumpla ese propósito. Recordemos que el Señor ve más allá de lo que nosotras podemos ver. Él ve lo que nosotras no podemos. Él sabe lo que todavía nosotras no sabemos. A lo mejor sabemos que no solamente su propósito llega hasta nosotras, sino Él quiere llegar a más, Él quiere ir por más. Entonces, nuestro llamado también es atraer esas almas, que sabemos que es empezar por esas personas incrédulas, esas personas que se han alejado del camino del Señor, y que nosotras tenemos ese propósito de llevarlas a los pies de la cruz de Cristo. Pues Dios es un Dios de valientes como tú, que estás aquí. Gracias por creerle a Dios y desechar todas esas dudas que tienes. Si sigues teniendo dudas, sigue escudriñando su palabra, sigue buscándolo a Él, sigue buscando. Lo importante es que tú misma en tu entendimiento busques quitar esa duda que hay en ti, esa duda de ese propósito divino que tú tienes. Debes de buscar cómo quitarla. eh, y el punto más importante es saber que tú estás dudando, y tienes que saber por qué. Si estás dudando porque no te crees capaz, o porque los demás están cimentando esa duda en ti. Entonces es donde tú debes de tener esa sabiduría de, de lo que tienes que hacer. Si estás dudando de ti, debes de ser más fuerte en ti misma, trabajar en ti, en tus capacidades, en saber que tú tienes virtudes, la capacidad, y el buscar el qué es lo que vio el Señor en ti, que sabemos que Él puede ver hasta lo más profundo de tu corazón, y Él sabe que hay algo ahí que tú no puedes ver, y tú debes de encontrarlo, de ser sabia para poderlo encontrar y poder ser fuerte, de estar consciente de que te ha escogido, que tú estás en el propósito del Señor y no debes de salirte de ese camino. Y si es por los demás, recuerda que siempre nos dicen no escuchar, ¿sí? Todas aquellas cosas que te van a decir, no desanimarte por lo que los demás digan, sino el no escuchar, el pedirle al Señor, ¿verdad? Que cierre tus oídos ante todas esas palabras que no son para ti, porque realmente no son para ti. Sabemos que los demás, es que nosotras somos el espejo de las personas que critican nuestro llamado, que no creen en nuestro llamado, que no creen en ese propósito. Entonces, como ellos tienen no se creen capaces, creen que nosotras tampoco, pero si tu hermana puedes y se puede cumplir ese propósito en tu vida. Por último, quiero insistir en que muchos hombres y mujeres valientes se arrepintieron de su pecado y se alejaron de él. Con el favor de Dios se levantaron y hoy en día están haciendo la obra, están cumpliendo con ese llamado, con su propósito. Ninguna falla personal puede interponerse en los planes de Dios. Nada de lo que, si tú no lo dejas, ninguna falla, nada de aquello que hayas hecho se va a interponer en los planes de Dios. Lo importante es arrepentirse y saber que tienes ese propósito en Dios.
Amén, mis amadas. Pues hasta aquí llega el estudio del día de hoy. Las invito a que saquen esas dudas de su mente, saquen las dudas de su corazón y sobre todo que cierren sus oídos a las malas, a los malos comentarios, a las dudas de los demás, que las dudas de los demás no se conviertan en las suyas. Amén. Vamos a cerrar con la oración. Amado Padre Celestial, te damos gracias, Señor, por lo que aquí venimos a aprender, por aquella palabra tan hermosa que veniste a traernos a cada una de nosotras, Señor, para nuestro entendimiento y sabiduría, para seguir creciendo y madurando más espiritualmente. Que nada se interponga en nuestro propósito, Señor, que sigamos firmes en lo que tú has decidido para nosotras, en ese propósito que tenemos desde antes de que nosotras naciéramos, para que ese llamado se cumpla en nuestra vida y podamos seguir fuertes y firmes en lo que tú quieres hacer para nosotras, para nuestra vida, nuestras familias, nuestros hogares, que todo lo que tú tienes decidido para con nosotras se cumpla, que a través de nosotras, Señor, sean fortalecidas más mujeres, que podamos seguir ayudando a todas aquellas que todavía están desvalidas y con dudas, que podamos, que tu palabra pueda ser llevada a través de nosotras a todas aquellas personas que tienen la necesidad, Señor, de escucharte, esa necesidad y esa hambre y sed de tu palabra puedan saciarse, Señor, a través de tu maravillosa palabra. Gracias te damos por este propósito, por este propósito, este llamado que tienes para nuestra vida, ese llamado divino que tienes, porque has puesto tus ojos en nosotras y nos amas, Señor, tan grandemente que nos has traído hasta aquí para que conozcamos la verdad y podamos ser fieles testigos de lo que tu poder y tu amor hacen cada una de nosotras y saber que tu fidelidad es grande para nosotras, para todo el mundo entero, Señor, y más para los que tenemos arrepentimiento y logramos llegar a ti. Gracias, Señor, por cada una de mis hermanas que se da este tiempo y se goza y se deleita, Señor, en tu palabra, se deleita y se goza en tu divina presencia. Gracias te damos, te amamos, te alabamos y te bendecimos, te adoramos y te glorificamos por los siglos de los siglos y en el nombre que es sobre todo nombre, Cristo Jesús. Amén y amén. Bueno, mis amadas, que tengan una bendecida mañana. Bendiciones.